El pastorado, los requisitos es una cosa y las responsabilidades son otras. Pero realmente, ya que estás en el pastorado, te das cuenta que las responsabilidades son muy similares a las destrezas, es decir, al paso número 5 de los 6 requisitos, la aptitud, ¿verdad? Porque son las cosas que vas a hacer. Esas son las responsabilidades, solo para repasar. Yo divido las responsabilidades, y aquí ya estoy en el último de los temas de esta serie. Las responsabilidades del pastor las vemos a la luz de la Biblia divididas en dos partes: el ministerio privado, el ministerio público. La responsabilidad del pastor primeramente tiene que ver con su propia vida. Pablo le dice a los líderes de la iglesia de Éfeso: cuidad, velad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Qué va primero? ¿Qué es lo primero que debe cuidar un pastor? Su propia vida. Velad, vamos a Hechos 20:28 para que no perdamos la oportunidad de leer el texto. Pablo, a los ancianos, miren el contexto. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estas palabras, ¿para quién van? Para los ancianos de la iglesia, o sea, los pastores de la iglesia en Éfeso. Mileto está a unos kilómetros de Éfeso. Pablo no tiene tiempo para ir a Éfeso porque viene en barco de paso. Manda a llamar a los líderes de la iglesia: vengan, ellos vienen. Y todo ese sermón es para los pastores de la iglesia, ¿está claro? Versículo 17. Luego dice, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que en primer lugar, la primera responsabilidad de un pastor es cuidar su vida, cuidar su familia. Volviendo a las notas. Cuidar espiritualmente de sí mismo. Hermanos, ¿cómo se cuida espiritualmente un pastor? Ayúdenme, porque algunos de ustedes ya son pastores. ¿Cómo se cuida espiritualmente un pastor? Disciplinas. ¿Cuáles son? Oración, lectura, meditación de la Escritura, ¿verdad? Tiempos con el Señor, descanso, ¿verdad? Debe descansar también un pastor. Entonces, memorización bíblica, guardarse del pecado, confrontar el pecado en su vida cuando, ¿verdad? Sí. Rendir cuentas a alguien, ¿verdad? Cuando esté luchando con una área, buscar a alguien que le apoye. Segundo lugar del ministerio privado, cuide su familia. Cuide su familia. Especialmente que su matrimonio. Cuide su matrimonio. Ame a su esposa. Ame a su esposa. Cuide a su esposa. Escúchela. Sea cariñoso con ella. Téngale paciencia. Si su esposa tiene que sacar cita para hablar con usted porque está tan ocupado, mala señal, ¿verdad? Sus hijos los necesitan. Sus hijos necesitan su instrucción, sus hijos necesitan su disciplina amorosa. Cuide su familia. Cuide a sí mismo, cuide su familia, ministerio privado. Miren, hermanos, muchos países admiran la iglesia evangélica de los Estados Unidos por cómo el Señor los ha usado para enviar misioneros, levantar ministerios y ayudar en todo el mundo. Les voy a decir algunas cosas que se practican en la iglesia norteamericana. En las iglesias norteamericanas, los pastores, en promedio, no todos, pero muchas iglesias norteamericanas tratan bien a sus pastores. Son considerados con ellos. Se aseguran que su pastor tenga vacaciones, tenga descanso cada semana. 2 días de descanso le dan la mayoría de las iglesias a los pastores a la semana.
En una iglesia que yo trabajé, yo tenía un mes de vacaciones al año forzado. Me decían, no, lo tienes que tomar, lo tienes que tomar. Nunca me los acababa. Siempre estaban enojados ellos conmigo. Pero las iglesias hispanas, entonces debemos entender que entre más sano sea un pastor, mejor está toda la iglesia. El problema es que muchas veces nosotros en las iglesias somos muy pobres y tenemos que trabajar siempre, porque si no trabajamos, pues no comemos. Así que para darnos el lujo de una vacación, así lo vemos como un lujo que yo no me puedo dar. Pero te aseguro que si oras a Dios, aunque no vayas a ningún lado, de vez en cuando podrías tomarte unos días de descanso para estar con tu familia. Aunque nada más salieras a caminar ahí. Pero todos necesitamos descanso. Todos necesitamos descanso semanal y todos necesitamos descanso cada año. ¿Verdad? Yo tomo vacaciones. Una vez una persona de nuestra iglesia me dijo, ustedes los ricos que toman vacaciones y se van por allá. O sea, esa fue así como una indirecta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ellos nunca toman vacaciones. Y yo no me enojo por esas indirectas, pero simplemente les enseño. Dice, no, hermanos, deben descansar, deben tomar tiempo para sus esposas y sus hijos. Si un domingo no vienen, no es pecado mortal. Si nunca toma tiempo para estar con su familia y una vez al año toma tiempo para estar en su familia, no va a pasar nada, pero va a ser un bien para su familia. Ahora, cuando yo tomo descanso y me toca faltar a la iglesia, yo todavía voy a la iglesia, no voy a la mía. Si ando de vacaciones por allá, aprovechamos y adoramos al Señor en otra iglesia. ¿Me entienden? Yo no dejo de ser cristiano cuando estoy descansando, pero descanso. El que nunca descansa puede ser tentado a sentir envidia, y entonces va a criticar al que descansa. Pero no es culpa de él. A veces es falta de fe. Imagínate que se te viniera una pandemia encima y separar el trabajo. Pero yo sé que eso nunca puede pasar, porque eso no pasa en el mundo. Porque un día hubiera una pandemia y todo se para y tienes que descansar. Tendrías que descansar. Pero si las iglesias hacen una buena provisión, es decir, si hablan y dicen, hermanos, yo necesito vacaciones y vamos a planearlo desde temprano en el año para que no haya sorpresas. Entonces ya saben ustedes que en tal fecha del año yo voy a descansar, hagamos un plan para que cuando yo esté ausente se cubran las responsabilidades, yo voy a pasar tiempo con mi familia para estar bien, para estar mejor, y cuando regrese vamos a seguir adelante. La iglesia normalmente entiende, porque cuando un pastor es fiel, los hermanos saben apreciar, pero hay que ir educando a la iglesia, ¿verdad? Hay que ir nosotros también enseñándoles. El hecho de que yo tome vacaciones es también un ánimo para que ustedes tomen una vacación de vez en cuando, que no se esclavicen, que inviertan tiempo en su vida y en su familia. Así que el primer ministerio, el privado, cuide su vida, cuide su familia. Y después el público. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y ya dijimos, entonces, aquí nada más antes de entrar al ministerio público, ¿cómo ponemos en práctica el cuidado de mi vida y de nuestra familia? Ponlo en el calendario. Lo que acabamos de decir, ponlo temprano en el año en el calendario. Separa, defiende una fecha para tu familia de descanso. Porque si no lo pones en el calendario, después, y nomás nunca tomas un descanso, una vacación con tu familia. Si tú lo pones desde enero en el calendario y después viene alguien y te dice, hermano, lo invito a venir a dar unas conferencias, entonces tú ya vas a poder decir, a ver, ¿qué fecha es? Ah, no, tengo algo muy importante en esa fecha. Más importante que sí, más importante. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a la luna o algo por el estilo? No, ese es el tiempo con mi familia. Ay, hermano.
Yo pensé que de veras era más importante. Bueno, pierda su familia a ver si lo invitan a una conferencia. Es el año que toda mi familia, todos trabajan, todos tuvimos que hacer ajustes y ahora vamos a defender este tiempo porque lo necesitamos. Entonces, ponlo temprano en el calendario, de ser posible. Comprométete ante alguien, pídele que te llame a cuentas. Búsquense amigos, pastores que le digan, hágame las preguntas difíciles. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay alguien a que debas de perdonar? Las cosas difíciles. Alguien le tiene que preguntar a un pastor. Búscate a alguien así, pero sobre todo, sé honesto para con Dios. Si estás batallando con algo, díselo al Señor. Esos consejos que le das a todos, practícalos. Señor, estoy batallando con esto. Señor, ayúdame de verdad. Ayúdame a encontrar a alguien con quien llevar las cargas. Ayúdame, Señor, a tener el valor para separar un tiempo para mi familia. Ayúdame, Señor, a hacer ejercicio. Ayúdame a cuidar mi dieta. ¿Qué sé yo? Ministerio público, las responsabilidades. Son al menos 8 las tareas, ya mencionamos muchas de ellas. Predicar el evangelio a los no creyentes. ¿Se acuerdan? Pablo a Timoteo le dice, cumple tu ministerio a sobra de evangelista. Pastor debe evangelizar. Discipular a los creyentes, ¿verdad? Multiplicar obreros, ya hablamos de todo esto. Alimentar al rebaño, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, enseñarla. Cuidar al rebaño. En este mismo pasaje de Hechos 20:28 dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Porque después de mi partida, dice Pablo, se levantarán lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño. Entrarán, dice él, entrarán. Si entran, ¿dónde estaban? Afuera de la iglesia. Hay que cuidar la iglesia porque de afuera se quieren meter unos. Y luego también les dice, y de entre vosotros mismos, algunos se apartarán, tratando, dice, de llevar tras sí al rebaño. Entonces el pastor está para cuidar el rebaño de los peligros externos, de los peligros internos. Es parte del trabajo. Orar por los creyentes, especialmente por los enfermos, porque Santiago 5 dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren con él, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo y Dios lo restaurará. Entonces es una responsabilidad del pastor o de los ancianos orar, y especialmente orar por los enfermos cuando es llamado, según ese versículo. Guiar la iglesia en el cumplimiento de la misión. La iglesia necesita un pastor que le guíe a cumplir la gran comisión. Hermanos, ¿cuál es la gran comisión? A ver, no los escucho. ¿Cuál es la gran comisión? Eso. Okay. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Id y haced. ¿Qué más? A todas las naciones. Óigame bien, hermanos. La gran comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Hermanos, ¿ustedes aquí en Honduras están haciendo discípulos? ¿Deben hacer discípulos? ¿O tenemos que venir de Estados Unidos a hacer los discípulos para ustedes? A ver, díganme. ¿Quién debe hacer los discípulos? Cada quien, ¿verdad? Y nos apoyamos unos a otros, pero cada quien tiene su responsabilidad. Ahora, ¿qué es la gran comisión? ¿Hacer discípulos o hacer discípulos en todas las naciones? ¿Hacer discípulos nomás? Entonces hay que recortar. A ver, pásenme unas tijeras. No, hacer discípulos en todas las naciones. Dime, ¿qué tiene que pasar para que su iglesia empiece
a pensar con la mente de Cristo de que su responsabilidad es hacer discípulos en todas las naciones. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia latina? La iglesia latina cree que ellos son el campo misionero. Vengan a ayudarnos. Les tengo buenas noticias. América Latina no es el campo misionero. América Latina es la fuerza misionera. Hasta que tu iglesia se tome en serio la gran comisión, si tú estás haciendo discípulos, estás haciendo algo bueno, pero eso no es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Si tú no puedes mandar miembros de tu iglesia a otro grupo étnico, porque eso significa nación ahí, etnias, no solamente países. Hay 195 países registrados por las Naciones Unidas, pero hay 17,400 etnias en el mundo. Hay mucho trabajo por hacer. Ya hay iglesias y cristianos en todos los países, pero no en todas las etnias. Cuando Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las etnias, eso dice pantata etne en griego, en todas las etnias. Si ustedes no tienen miembros para enviar al mundo, tienen oraciones. Cada iglesia debería tener un mapa o algo allí y dedicar tiempo en sus reuniones, cuando menos para orar por el mundo perdido. Si no están yendo, al menos oren. Separen una ofrenda y envíensela a alguien que sí fue. Los misioneros usan esta metáfora. Alguien tiene que bajar al pozo a rescatar a alguien. A ver, ¿quién se anima? Nadie se anima a ir. Finalmente uno dice, yo voy. Pero agarren la cuerda, ¿verdad? Yo voy, pero agarren la cuerda. Porque si no, si tú no vas, sostén la cuerda. Sostén la cuerda en oración. Sostén la cuerda con ofrendas. Ay, ¿qué va a hacer 5 lempiras? Ese no es tu problema. Tu problema es el corazón. Todo te lo gastas para ti o separas algo para la misión. Alguien lo hizo para que hubiera tu iglesia. No necesitas esperar a que tu iglesia sea grande para hacerlo. Una vez estuve en Guatemala. Bueno, yo viví en Guatemala, pero una vez entré al basurero de Guatemala. Ahí había una célula de una iglesia. Un cuarto grande, vivía mucha gente. Así que el matrimonio tenía una cama como así, ahí dormían los dos y nomás tenían como una cortina de tela. Ese era el cuarto de ellos, porque todo era pues un cuarto para todos. Y ahí tenían una célula evangelística. Y yo estaba visitando, entonces fui con el líder de célula. Me pasó y me dijo, pastor, venga, quiero enseñarle algo, me dijo. Y luego me llevó, entré a su casita, recorrió la cortina, ahí donde en su cama, y me dijo, aquí, pastor, aquí me arrodillo yo. Mire, y me enseñó en la pared un mapa del mundo así. Me dijo, yo oro por el mundo perdido. Nosotros aquí en nuestra célula oramos por México, me dijo. Y oramos por otros países. Y colectamos ofrendas nosotros para enviárselas a alguien. No podemos ir nosotros todavía, dijo, pero podemos orar, podemos apoyar a un hermano. Hermanos, ¿cuánto podría juntar esas personas, hermanos? ¿Cuánto podrían juntar? Pero dejaron de dar excusas y lo hicieron. Y lo hicieron. ¿Qué tiene que pasar para que usted asuma la responsabilidad y cumpla la gran comisión? ¿Sabe qué tiene que pasar? Tiene que haber un pastor que entiende cuál es su trabajo y le enseña a la iglesia. Hay que movilizar a la iglesia para cumplir la gran comisión en todas las naciones y no nomás aquí en mi barrio. Bueno, y defender el evangelio y la sana doctrina. Entonces son parte de las responsabilidades de un pastor. Quizás haya otras que no mencioné, pero hay muchas cosas que no te enseñan en el seminario, en el instituto bíblico, que ya cuando estás sobre la marcha, tú dices, ¿y ahora qué hago?
Nadie me enseñó cómo ir a hacer un trámite, cómo se compra un lote, cómo se levanta una pared, que son cosas que muchos pastores hacen, ¿verdad? Nadie me enseñó cómo enfrentar una demanda. Son tantas cosas que pueden pasar en el pastorado. Pero las prioritarias espirituales al menos están marcadas en la Biblia. Así que al final de todo lo que hemos dicho, hermanos, podemos ver que el ministerio pastoral es un gran paquete. Es un gran paquete que humanamente hablando nadie se mete en su juicio, ¿verdad? En su sano juicio dice, no hombre, no. Pero como Dios nos llama y sabemos que lo que es imposible para el hombre, para Dios todas las cosas son posibles. Por eso la pregunta final que yo doy al final de esta serie es, ¿estás dispuesto a intentarlo? Tú dices, no, es que es demasiado. Yo lo entiendo. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿verdad? Así que lejos de decir, no, esto no sabía lo que me metía, no, mejor. Cuando Moisés se encontró ante la zarza ardiendo, él quiso huir, pero ¿qué le dijo la voz en la zarza? No le dijo, huye, le dijo simplemente, quítate las sandalias, este es terreno sagrado. Y le equipó, ¿verdad? Si nosotros nos encomendamos al Señor, Él nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Pero al menos ya sabemos el grado de responsabilidad en el que estamos nosotros metidos. Oremos. Padre, gracias damos porque concientizarnos de estas responsabilidades nos intimida, pero también nos inspira. Como Pablo dijo que el poder de Cristo se perfeccionaba en su debilidad, también en nuestro, con esa confianza seguimos al Señor y lo servimos. Oro para que bendigas a cada uno de estos obreros y obreras que con su mejor corazón sirven con limpia conciencia, y si alguno entre nosotros no lo hiciera, concédele enmendar el rumbo, corregir el rumbo y servirte, Señor, con integridad. Oramos, Señor, para que sigas levantando obreros aprobados, iglesias fuertes, bíblicas, que cumplen la gran comisión y te glorifican así. Te damos gracias por el alto privilegio y como dijo el apóstol Pablo, decimos con él, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A Él le damos la gloria. En el nombre de Jesús, amén.